¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gamaliel Robles, coordinador del Archivo Sonoro de Oaxaca, y estamos en una edición especial de Discologia, en una nueva temporada que vamos a iniciar con esta secuencia de entrevistas que realizamos a los músicos y a las músicas del estado de Oaxaca con la intención de poder profundizar sobre la trayectoria de estos artistas, pero también escuchar parte del material y su quehacer musical. Y para esta edición nos acompaña el buen Saúl, mejor conocido como Zorro Lion, y él es un músico oaxaqueño que está involucrado con el tema de la música negra, específicamente la música jamaiquina, el reggae, el dub, y bueno, pues tiene una larga trayectoria de la cual vamos a hablar en un ratito más. Zoru, bienvenido. Gracias, Gama, gracias por abrirnos el espacio tanto a mí como a todos los músicos de la escena alternativa aquí en Oaxaca. Me gustaría comenzar desde el principio, ¿cómo te involucras en la música, Zoru? Ok, pues mira, yo crecí con familia que se ha dedicado a la música desde hace muchas décadas. Mi familia es de la Mixteca Baja y de la Mixteca Alta. En Tecomaxtlahuaca, que es la Mixteca Baja, estaba la orquesta tradicional del pueblo que se llamaba Nota Azul. Ahí tocaba mi abuelo, después tocó uno de mis tíos, después mi tío mi tío Ciel Santos retomó el proyecto de Nota Azul, pero ya con instrumentos eléctricos, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, ya metían vientos. Y por parte de la familia de la Mixteca Alta, también había un grupo de cumbias y de música versátil, con quienes desde niño crecí. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Los caciques de Oaxaca. Claro. Y desde chiquito pues estaba yo ahí metido entre los cables y demás, ¿no? Entonces el gusto por la música viene como heredado, ¿no? Como por la familia. Y ya fue hasta el 2013 que empezamos con el proyecto de la reggae. Ya nos juntamos unos amigos, un amigo Memo que es francés, trabajaba en un bar, vimos unas imágenes como del reggae y pues dice, yo toco el bajo, pues yo toco la guitarra, mi primo toca la batería y nos empezamos a juntar y fue así que se origina la reggae. Pero antes de llegar a la reggae, tu desarrollo musical propiamente, ¿cómo inicia? O sea, directamente con tus familiares, ellos te empiezan a involucrar con qué instrumentos. Ok, mi primer instrumento fue la batería. Como chico, como niño juguetón, pues me metía yo en los ensayos, a veces le pedía a mis tíos que me dieran chance de conectar los instrumentos antes del ensayo de su grupo, y media hora antes de que llegaran todos los músicos me ponía yo a tocar la batería. Entonces que era la de los caciques. Que era la de los caciques. Sí. Entonces pues yo me ponía ahí a poner las rolas, ya sabes, como rock, es como con lo que muchos empezamos, y empezaba a tocar las canciones que me gustaban, ¿no? Metallica, por ejemplo, ¿no? Entonces como que mi género al que yo quería llegar, si llegaba a ser músico, era tocar rock, pero pues así pasó. ¿Pero entonces tus tíos escuchaban rock o cómo es que te enteraste de Metallica y todo eso? Mi hermana estudiaba en la prepa 1, mis primos estudiaban en la prepa 1 en aquellos años, como en 1995. Ajá. Y pues estaba Rata Blanca, sonaba mucho, Héroes del Silencio, Caifanes, El Tri, Specimen, ¿no? Como Slayer, todas esas bandas de metal. Con mis primos y mi hermana que entró también como al rock. Y es ahí donde entro a la guitarra también. O sea, tu hermana entra en el tema de rock, ¿como en qué sentido? O sea, como oyente, okay. Como oyente. Entonces toda la influencia musical de aquellos años cuando yo era niño viene por parte de mi hermana. Y pues ya alternativos como mexicanos o más fusión como Café Tacuba también, ¿no? Que se mezcla ahí, Maldita Vecindad, etcétera. Entonces yo empiezo con la guitarra y empiezo a sacar canciones del Tri, de repente Guns N' Roses, Metallica, que es como la banda, una de mis bandas favoritas, y ya entro a la Casa de la Cultura, cuando niño, a aprender guitarra popular, luego también clases... ¿Cuántos años tenías? Ahí habré tenido unos 10 años, creo. Ajá, también entré a piano, como en vacaciones de verano, pero pues ahí sí ya no me gustó mucho, a pesar de que ahorita toco el teclado. Y a clases particulares justo con el bajista de Los Caciques en esos años también, se llama Raúl, y él me daba clases igual de guitarra popular,
y fue así que empecé a entrar más de fondo como a la guitarra, ¿no? Okay. Y en esa aventura, pues, desde muy niño, de los 9 años, Ajá. ¿llegaste a acompañar a los caciques a esas tocadas? O... No, musicalmente hablando, no. Íbamos porque pues éramos como Iba con la familia. fan familia. Pero no, ya tiempo después se pudo tener la invitación por parte de ellos para poder tocar, pero pues ya crecimos y ya las dinámicas de trabajo, los tiempos ya no nos daban la posibilidad de poder formar parte de la alineación. Ajá. Mencionaba mucho lo de caciques porque justamente en tu última producción abordas una canción que fue muy famosa por los caciques, que se llama Las Matemáticas de la Vida, si mal no lo recuerdo, ¿no? Sí. Y creo que de alguna manera eso en la actualidad o desde ese momento te linkeó con la parte, no solo con la parte musical, sino también la familia, ¿no? Que involucraba, porque los caciques es un grupo totalmente familiar. Sí, inician con los 3 hermanos, ¿no? Héctor, Fabio, Romeo, y se integran más músicos y van cambiando los músicos conforme pasan los años. Y sí, pues esta canción es como un himno de nuestra familia, ¿no? Entonces yo lo quise retomar haciendo uso y como más bien como la práctica que tienen en Jamaica de la música, que es como hacer los mixes o los remixes, ¿no? Que más bien el mix y el remix nace en Jamaica justo porque retoman como canciones y las vuelven a interpretar. Las remezclas, o ya en la consola van eliminando ciertos instrumentos, quitan voces, van jugando con los canales en donde están cada uno de los instrumentos y generan versiones nuevas. A esas versiones también se les conoce como dub. Entonces digamos que la versión de Matemáticas de la Vida de los Caciques es una versión dub en este disco de New Salud. Ahorita vamos a escuchar ese tema, pero antes de llegar a eso, ¿de dónde surge el apodo? Sorulayo. Evidentemente con el reggae, ¿no? Un poco sí, pues de la familia igual me decían Soru por la canción del Sorullo, ¿no? El negrito es el único tuyo, ¿no? Según porque a los que se llaman Saúl así les dicen, entonces a mí me decían Sorullo. Y una de mis primas pues lo acortó y me empezó a decir Soru. Y se quedó, mis amigos me conocieron así, y en el Cobao otro amigo intentamos hacer una primera banda de reggae que se iban a llamar los Afric Lions, y entonces él se llama Arturo y era el Artu Lion, y yo era Soru Lion. A todos les ponían como de juego, ¿no? Entonces como que se quedó, y pues hasta la fecha es ya como el nombre artístico, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Y ahora que ya entramos como en el tema de la música jamaiquina, digo, tus antecedentes son netamente rockeros. Sí. ¿Y por qué es que se da esa transición? ¿Por qué te termina gustando más el reggae al grado de hacer cosas? Sí, bueno, ya en la prepa, en la transición de la secundaria y la prepa, sonaba mucho lo que ya eran estas canciones como la de Peter Punk, ¿no? Sí, los estrambóticos, la mosca tsetse, etcétera, como que empezaba a sonar el ska mexicano. Estaba la canción de Don Palabras de Maldita Vecindad, de Maldita Vecindad. Me empezaba a sonar Panteón Rococó. Entonces en la adolescencia pues yo recibo el disco donde vienen los discos piratas, ves que tienen como 50 canciones de todo un género, y ahí venían varias canciones de ska, y me acerco un poquito más al ska, y a partir de ahí conozco el reggae con los fabulosos Cadillacs, ¿no? Los Pericos, que eran los más conocidos también en aquellos años. Ya en la universidad pues, conoces a más gente de varias partes que vienen del estado, y ya conocí a los Scatalites, Bob Marley, Damian Marley. O sea, te inundaste prácticamente de ese género, de esos géneros musicales. Sí, escuché muchísimo a Gondwana, ¿no? Todavía los fuimos a ver, igual habrá sido como en los 2004, creo, en Puebla, en el Pulque para Dos, llegó Gondwana. ¿Viste el Pulque para Dos en Puebla? Sí, me tocó. Y vinieron los Wailers al Pulque, y ya no pude ir. A donde sí fui también fue con Zona Ganja en el Pulque para Dos, pero fue en el estacionamiento, ya no dentro del espacio, ¿no? Porque a partir de esas fechas creo que desapareció o ya no. Pues es emblemático
lugar en Puebla. Sí, padrísimo. Entonces, pues la pasamos súper bien ahí con todos los compas, que fuimos, nos aventamos la escapada, ¿no? De la escuela y de la familia, ¿no? Nadie sabía, estábamos en Puebla ahí ¿Qué se echando fueron en fiesta. fletes y pasajes? Sí, casi, ¿no? En el AU, que no tenía baño, pues nos aventamos en la misión, acabó el concierto y de regreso, ¿no? Entonces, nos quedamos en casa haciendo tarea, ¿no? Pero no estamos en Puebla. Oye, y aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿cuál fue tu primera tocada o de las primeras tocadas ya de reggae y ska? Que eran muy escasas. Eran escasas y al mismo tiempo me tocó las primeras presentaciones de Leucaena y Brixton. Pero estás hablando que a los primeros años de los 2000. Sí, como el 2005. Sí. Por ahí que, si no mal recuerdo, fue en un estacionamiento en la calle de Hidalgo, que ya escuchando justo como los testimonios con David Morales, que él organizaba, entiendo que fueron como las primeras presentaciones tal vez de Leucaena, ¿no? Y nosotros fuimos y estuvimos ahí, no había nadie, ya te imaginas los toquines, ¿no? La luz así del estacionamiento todo encendido, se veía todo y éramos muy pocas personas pues escuchando la música que nos gustaba, ¿no? Y era increíble saber que en Oaxaca había músicos que tocaban esos géneros. En otra ocasión que me acuerdo también estuvo padrísimo, fue en una de las calles que está al lado de la iglesia de la Consolación. Había una casa, un patio entre Consolación y 20 de noviembre, la calle. En esa callecita fue una presentación de los Brixton, que si no mal recuerdo, habrá sido tal vez su primera producción o presentación de sus primeras rolas, ¿no? Y estuvo increíble porque era ahora escuchar el ska tradicional que nos gustaba de Skatalites o de Israelites, etcétera, pero oaxaqueño. Entonces, desde el inicio estuvimos muy, muy cercanos a los músicos oaxaqueños. Oye, Soru, ¿qué te parece si vamos entrando un poquito ya de lleno con el tema de las producciones? Y antes de hacer esta pregunta, vamos a escuchar uno de los temas que pertenece a tu primera producción. Si quieres, mientras preparo yo el compact disc, puedes platicarnos sobre esta primera producción, que como tú dices, no fue tu primera banda, pero sí fue tu primera producción discográfica de la reggae. Sí, la reggae, pues bueno, surge con Memo, el amigo francés, que radicaba aquí en Oaxaca, bajista, y con Eric, él es mi primo, él es baterista. Entonces nos juntamos ahí en la casa, ¿no? En la agraria para ver qué salía, y empezamos a hacer el jam, como se dice, ¿no? Y hacer listas de las canciones que nos gustaban, de lo que escuchábamos, y empezamos a tocar covers. Como Memo trabajaba en un bar que se llama, en ese entonces era Café Mundial y Casa de los Perros, entonces sus amigas, que eran las propietarias, tenían el chance de darnos el espacio para poder tocar. Entonces Casa de los Perros fue como nuestra escaparate, ¿no? Nuestro trampolín para que la gente supiera quién era la banda de la reggae, ¿no? Entonces pasó pocos meses y surge la idea de generar canciones originales, pues para poder trascender, ¿no? A ser una banda que toca covers y que solamente marca una temporada en la vida de las personas, a formar parte, no sé, por ejemplo, ¿no? Del archivo sonoro, o ser referencias como de las bandas en Oaxaca que pues tienen composiciones propias, ¿no? Y así surgió el proyecto y grabamos un EP con 6 canciones en un home studio igual de un chico que estudió audio, y fuimos, creo que de sus primeras bandas en grabar. Creo que el sello se llama Modulation Records. Y grabamos con él. Entonces, ¿te late si escuchamos una de las canciones? ¿Cuál te gustaría que reprodujéramos? Y ahorita platicamos más sobre esta producción. Pues Mente Positiva puede ser. Que es la número 3. Bueno, vamos a seleccionar la pista 3.
adversidad y contra el Señor poder, que quiere todo para él, pisando sin mirar a quién vamos a hacer la diferencia. Vamos a hablar con la verdad para limpiar la conciencia. Bueno, regresamos de escuchar una de las canciones que aparece justamente en este primer material discográfico, que es La Reggae. ¿De dónde surge ese nombre? Digo, se me hizo curioso porque, pues ya, de entrada es una banda de jamaiquina, y en ese sentido puedo decir que fue muy fácil, sí, sí, como el nombre, pero la historia, ¿cuál es? Pues creo que como todo proceso de las bandas musicales es el establecer, ¿no?, o definir un nombre. Nosotros llevamos un ambiente como muy divertido dentro de la agrupación y surgían nombres pues aleatorios, ¿no?, que nos daban risa, etcétera. Y en el mismo ensayo, probando las canciones, pues solíamos equivocarnos o entrábamos mal o salíamos mal, etcétera. Y me acuerdo que Eric, el baterista, dijo, ya la regué, dice, ¿no? Y entonces es un doble. Ajá, como dependiendo doble. la pronunciación, ya la regué o la regue, ¿no? Entonces ya con Memo fue así que, no, pues así hay que llamarnos, ¿no? La regué, porque pues éramos principiantes realmente, ¿no? No sabíamos como lo que hacíamos del todo, y se decidió que el nombre quedara como la regué. Pero ya después también nos dimos cuenta que la misma gente seguramente decía eso, ¿no? La reggae. Exacto. Entonces ya queda como la reggae, pues ya más como a la pronunciación inglés, ¿no? En el inglés. Uh-huh. Estoy viendo el arte del disco. Uh-huh. Para empezar, ese disco físico, uh-huh, que se lanza en 2015, ¿sí? Sin embargo, ese se graba antes, ¿no? ¿O sí se grabó en ese lapso? Lo que voy es que esa edición que estamos escuchando, uh-huh, con físico, digamos, ¿sí?, salió en su momento, en el momento. Sí, nosotros tuvimos el apoyo de Seculta en aquel momento, en el 2014 justo. Uh-huh. Hubo un proyecto que se llamaba Bloqueos Culturales, aplicamos, quedamos, y nos dieron un apoyo que fueron 10,000 pesos para el proceso creativo. Pero con 10,000 pesos, ¿qué haces? Sí. Bueno, pues nosotros pudimos grabar el EP con... Se exprimieron al máximo. Sí, pues grabamos en 2 días. Grabamos en 2 días. Cerramos el trato con este chavo, no me acuerdo cómo se llama, de Modulation Records. Uh-huh. Y pagamos también el arte ahí con Eliel, que es un artista urbano que su nombre artístico es Frost.
y le comentamos la temática del concepto del disco y él lo traspasó a esa pieza gráfica. Entonces con ese recurso pagamos el arte, pagamos la producción del EP y sí, nos los echamos en 2 días y de paso nos quedó para echarnos unas memelas allá afuera de la casa del que nos editó, ¿no? Entonces pudimos también como costear un poco de la producción para el lanzamiento del EP, que fue en este lugar que se llama Mahuistic, que se llamaba. Miguel Cabrera. Ajá. Entonces fuimos ahí, contamos con la presencia también de la danza y la percusión con Mandel Ulá, estuvieron ellos también, ahora que me acuerdo. Y pues ahí fue donde lanzamos el disco. Ajá. Ahora que hago revisión de este material, aparecen 2 temas que me llaman mucho la atención. Digo, ya de entrada en el género musical, que siempre son temas, sabes, como mente positiva, como cositas así de reflexión. Pero por ejemplo aparecen estos 2 temas de Oaxaca Iri y Agüita de Maguey, que me relacionan más a cuestiones descriptivas, ¿no? Del entorno en donde se desarrolla la banda. Esta parte de hacer canciones originales, que es sumamente respetable, porque desafortunadamente luego hay muchas bandas que hacen covers, que siempre se quedan en los covers, pero ustedes apostaron por hacer canciones originales. Sí. Justo como lo comentas, ¿no? La línea filosófica o ideológica del reggae es de resistencia, de unidad, de comunidad, de amor, ¿no? De amor, pero no amor romántico, ¿no? Sino amor a la vida, amor al prójimo, el amor a uno mismo, la conexión con la espiritualidad, etcétera. Y los temas sociales son imprescindibles en el género, ¿no? Oaxaca Irie habla de los movimientos sociales que hemos vivido en Oaxaca pues desde siempre, más específico lo del 2006, que todos estuvimos, toda la ciudadanía oaxaqueña formó parte directa o indirectamente, y lo que rescato mucho como de esos años es como toda esa revolución artística que hubo. Yo me acuerdo que había muchos eventos, había muchas propuestas, había muchas presentaciones, tocadas, libros, poemas, grabados, exposiciones de todo tipo, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Fue como... En la gráfica ni se diga. En la gráfica ni se diga, ¿no? Exacto, y las calles hasta el momento siguen manteniendo como esos estilos, o aquellos exponentes de la gráfica ahora son artistas ya reconocidos justo por este tipo de temática, ¿no? O este trasfondo. Perdón, sí. En ese aspecto que tú mencionas del 2006, que fue un parteaguas en la lucha social, pero también en la parte artística, ¿tú a qué atribuyes que justamente la gráfica tuvo un impulso muy grande, pero en la música en su momento también lo fue, sí, ¿no? Desde el rap, desde el rock, incluso desde la trova, que apoyó mucho estas ideas y tal, pero siento que después, a diferencia de las artes plásticas, de la gráfica, hubo un declive, y creo que pudo haber sido mucho más, ¿no? De lo que... Sí. ¿A qué atribuyes tú eso? Yo pienso que puede ser uno, los espacios. Generalmente Oaxaca se dice que vive del turismo, ¿no? Pero quienes viven del turismo pues son las industrias restauranteras, hoteleras, transportistas, etcétera, ¿no? Y esos espacios que son los que tienen, o esa industria, o esas empresas que tienen los espacios, los pequeños foros, o que contratan artistas para amenizar pues a los visitantes, a los comensales, etcétera. Sí, los puntos de diversión, digamos. Exacto, tienden a ir por algo más comercial, y las letras de resistencia no son como algo que... No son aceptables en ese entorno. Exacto, no son aceptables, y aparte no son como un público que consuma como ellos quieren que consuman, ¿no? O como este perfil de cierta música que quieren que levanten sus ventas al mes, pues, por ejemplo, ¿no? Y la gráfica, en cambio, siempre ha sido más subversiva, siempre han tomado más las calles, siempre han sido más... permisos, ¿no? A pesar de que han sido tapados, siempre tomaron las calles desde siempre, y desde esa fecha en particular. Entonces,
creo que por eso también han tenido un poquito más de impulso. De quien me acuerdo mucho son del grupo Raíces, Sí, que ellos claro, eran como el soundtrack del movimiento, ¿no? Creo que hace 2 años ganaron recuerdan si es un Grammy o un premio ahí super top por la canción de no sé si fue de La Barricada. El Son de la Barricada. Ajá. ¿No? Sí, que de hecho la composición es del artista Guadarrama, pero que la tocaron ampliamente los del grupo Raíces. Y exacto, entonces todos pensamos que era de ellos. Incluso lanzaron también en ese entonces su disco y fue como pues igual ampliamente difundido porque pues era la música de la lucha, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces el son jarocho es de los que puedo decir que estuvieron siempre presentes, ¿no? Como el rock también. Y en aquellos años había mucho reggae y había mucho ska, había muchas bandas. En ese momento estaba también de boga un espacio, una ocupa que estaba en la calle de Crespo, la que sube. Ajá. La de Crespo, la casota, ¿no? La casota o casa rasta creo que también le decían. Ok. Sí que ahí fue también la casota, creo que sí. Las tocadas. Ajá, y ahí vinieron también bandas chidas de otros estados. Creo que ahí me tocó ver a los Pies Negros o Leones Negros, son como los mismos. Los Negros Vivos, ¿no? Leones Negros y Pies Negros, creo que son como los mismos, pero por alguna razón tienen como 2 nombres, ¿no? Otro lugar que me viene a la mente era Elefante. Ajá. Que ahí también, aunque creo que eso fue ya un poquito más después del 2006, Elefante, Barlequín. Barlequín. Que ahí era también donde se hacían tocadas de ska, ¿no? Ahí quienes rifaban eran los Sobredosis, ¿no? Los Sobredosis. En Barlequín. Sí. O en Casanova, que era sobre Murguía, que también los miércoles eran miércoles de reggae, y ahí era Sobredosis, con quienes empezaron que se mantenían ya como banda del espacio y todos llegábamos a escuchar reggae porque pues no había lugares realmente, ¿no? ¿Y ustedes como grupo dónde empezaron a tocar? En la Casa de los Perros. Entonces prácticamente tocábamos todos los fines de semana y me combinábamos covers y con la música original. Entonces pues eso estaba padre porque pues ahí era un lugar de mucho turismo. Entonces les gustaba que hubiera reggae en español y que la banda pues también tuviera música original. Es que también aparte el reggae, a diferencia del rock, es más atractivo con los turistas, ¿no? Exacto, sí, pues se vincula más como con la playa, el bienestar, el relajamiento, la buena onda. Sí, la plantita, etcétera, ¿no? Y pues llegaban ahí mucha gente, hicimos muchas amistades extranjeras también justo por la banda, ¿no? ¿Y amistades extranjeras que estaban linkeadas con el género o en general? Sí, con el género. Vienen, pues, a veces son más de un perfil viajero, ¿no? Entonces tienen un panorama cultural más amplio que nosotros. Entonces, a veces no se esperan que en Oaxaca haya este tipo de propuestas, ¿no? O que haya en la actualidad, por ejemplo, danza y percusión africana, o que haya un excelente jazz en Oaxaca, o que haya que bandas que toquen Balkan, por ejemplo, o fusiones como Pream, ¿no? Que hacen música tradicional, mezclan también reggae, mezclan Balkan, como te decía, Afrobeat. Casi no se difunde, pero si tú buscas bien, hay excelentes propuestas y los extranjeros vienen a eso y pues quedan fascinados, ¿no? Ahí los ves bailando solitos en las... Oye, ¿te late si escuchamos otro de los temas de este disco de la reggae? ¿De cuánto fue el tiraje de este material discográfico? Recuerdo que habremos lanzado como unos 100 discos. Ajá, entre que los vendíamos y entre que los regalábamos, ¿no? Entonces sí, más o menos unos 100 discos estuvimos. Pues vamos a escuchar este tema que quiero escuchar ahorita de Maguey. Ahorita nos platicas un poco, evidentemente, de la temática. Vamos a escuchar este disco.
invitado, buen amigo. Que se oiga el canto de alabanza Para el agua que sana mi garganta. Su historia retumba en las montañas Del valle que enamora tu mirada. no deja llorar al corazón. Feliz porque te brinda lo mejor. Y éntrale al olvido. Deja el vaso vacío. Disfruta de este Que fuego. mi pueblo ha nacido. Y éntrale al olvido. Deja el vaso vacío. Disfruta de este Que fuego. mi pueblo ha nacido. Oye, cantinero, no seas gacho. Y dale un buen mezcal a estos muchachos. Oye, cantinero, no seas gacho. Y dale un buen mezcal a estos muchachos. Y dicen que estamos ausentes, más fuerte es hoy el presente. Libera tu fuego que traes ahí en tu interior, Mayahuel. Sabemos que es lo que tenemos cuando la magia recorremos. Levanta la copa, respira la esencia, enciende tu luz hasta no ver la luz. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Y compartir la alegría, difundir, sabio al decidir, digo. Y compartir la alegría, difundir, sabio al decidir, digo. Dame del mal, picarita de mezcal, y háblame de bien con esta agüita de maguey. Sácame del mal, picarita de mezcal, y háblame de bien con esta agüita de maguey. No importa tu nombre, tu raza o tu fe, sé que te va a gustar la creación de Mayahuel. No importa tu nombre, tu raza o tu fe, sé que te va a gustar la creación de Mayahuel. Si eres de Oaxaca, tú me vas a comprender. Si vienes desde lejos, esta agua te va a envolver. Si eres de Oaxaca, tú me vas a comprender. Si vienes desde lejos, esta agua te va a envolver. Oye, cantinero, no seas gacho y dale un buen mezcal a estos muchachos. Oye, cantinero, no seas gacho y dale un buen mezcal a estos muchachos. Bueno, regresamos a esta entrevista, Discologia, revisando la trayectoria de Zorulayum. Justamente escuchamos el tema, uno de los temas que aparece en esta primera producción discográfica, y Agüita de Maguey, una composición propia de la banda. Platícanos, Zoru, cómo fue el proceso creativo de estas canciones. Uh-huh. ¿Era todo el grupo o alguien se encargaba de...? La música la trabajábamos entre todos.
La letra la trabajábamos Dani y yo. Tuvimos ahí también, fíjate, como siempre buscando los apoyos, ¿no? Y los espacios para darnos a conocer. Existe actualmente la mezcalería que se llama Mezcologia. Mezcalogia. Y estaban como trabajando en una serie de activaciones en donde estaban invitando como a ciertos talentos para que crearan alguna pieza, una obra, un texto, un poema, lo que sea, relacionado con el mezcal. Entonces nosotros fuimos la primera propuesta en participar y pues nos dieron una cata de mezcalito y en ese momento empezamos a escribir la letra, llevamos una guitarra, la melódica y empezó a surgir como el boceto de la letra y decidimos enfocarlo al mezcal. Entonces es una canción que reivindica pues la bebida desde el género reggae, como trabajándolo desde una mirada así tradicional, pero también contemporánea, ¿no? Se cita como en una mezcalería, sentados en una barra, pidiendo mezcal, disfrutando, como teniendo esta conexión entre la bebida y la persona que lo consume, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es una identidad oaxaqueña, ¿no? Que déjame comentarles que tú estás relacionado también con el tema del mezcal. Platícanos sobre la marca de mezcal que tienes. Sí, el proyecto se llama Yot Soyaja, es una palabra en ñusabi o mixteco que significa llano del águila. El llano del águila fue el último señorío mixteca en caer antes de la llegada de los españoles. Hay un códice que se conoce como el Códice de Tecomaxtlahuaca o lienzo de Tecomaxtlahuaca, que es justo el lugar donde es mi familia, y viene la transición de los señores de la Mixteca de Yot Soyaja, de la zona del Yot Soyaja, y cómo pasan a ser caciques. Entonces pasan con sus atuendos pues propios de la cultura mixteca a utilizar sombrero de bombín y un trajecito plasmados en ese código, ¿no? Entonces yo quise retomar ese nombre, ese concepto para reivindicar como a las culturas originarias, para reivindicar o más bien como visibilizar que esas culturas siguen vivas, ¿no? Que no fueron exterminadas al 100% y que las tradiciones, si bien ahora ya son fusionadas y mestizas, siguen vivas, ¿no? Como el hecho de la comunalidad, el trato entre personas, con la naturaleza, con la tierra, la siembra, etcétera, ¿no? Entonces, el enfoque de mi trabajo, ya sea en el mezcal o en la música, siempre va a ir como enfocado a la reivindicación y como difusión de nuestras culturas. ¿Y cómo te ha ido en ese aspecto con el mezcal? Pues muy bien, fíjate, pues estamos vendiendo mezcal a diferentes estados del país. Ahora ya distribuyen. Ya distribuimos apenas en el punto formal, ¿no? O sea, ya con el SAT y pagando impuestos y demás para llegar a otros establecimientos. No hemos querido entrar en esa línea porque el producto se encarece. Entonces la idea de que el mezcal siga siendo accesible es parte de nuestra línea de pensamiento, que tenemos que mantener siempre un poco el cuidado y un poco como en resistencia y protegiendo lo que es nuestro y que siga siendo, que quede a la mano, ¿no? Y que no solamente llegue a restaurantes o a paladares de gente que paga muy caro, ¿no? Entonces seguimos manteniéndonos como en esa línea. Y este proyecto del mezcal está enfocado a las culturas y a las artes. Entonces, cuando vendamos mucho y tengamos la posibilidad de financiar, vamos a acompañar a proyectos oaxaqueños principalmente, ya sea en gestión, ya sea en cuestiones técnicas, ya sea en patrocinios, ya sea en especie o en dinero, pero que sirva como pues un escaparate de lo que se hace en Oaxaca a través del mezcal. Así es. Y entonces, a la par del mezcal, la música también sigue siendo un quehacer diario. Te lo pregunto porque ahora que escuchamos el tema de la reggae, ya viene otra parte de una producción que estás estrenando actualmente, pero que va ligado evidentemente con la música reggae, pero más con el bajo. Así es. Pues justo, ¿no? En esta, ¿cómo decirlo? Como
desorientación de identidad, ¿no? Tal vez que podemos llegar a tener muchas personas entre sabernos oaxaqueños, reconocernos de alguna comunidad originaria, o creernos occidentales, o en este caso, sentirnos jamaiquinos, ¿no? Porque en su momento también usé dreadlocks, ¿no? También tuviste estética. Sí. Okay. Entonces, en esa búsqueda de una identidad que a veces me pongo a pensar, digo, pero cómo no haberlo reconocido antes, ¿no? De que somos de origen mixteco, ¿no? Somos oaxaqueños y demás. Pero bueno, pues la globalización así influenció. Estábamos jóvenes queriendo, y ese es otro punto interesante, porque habiendo tanta propuesta aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, seguimos buscando por afuera, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede hacer espejo, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede reflejar más conforme a lo que pensamos? Y ahí viene otra vez como la propuesta de esta producción que se titula Ñu Sabidop, que es justo, ¿no? Mencionar el nombre de una de las grandes civilizaciones de Mesoamérica, pero fusionándolo con instrumentos de una esencia jamaiquina, pero con temáticas ancestrales, que habla que también hace mención a la leyenda del Quetzal, que tiene mucho de la influencia del sound system, o sea, sí es una mezcla, una combinación, considero pues interesante, porque si bien es una propuesta de una música extranjera, ¿no? Del Caribe, en Jamaica, hecha por oaxaqueños, pero con una temática arraigada. Hay un contexto que, como tú mencionas, porque ahora que hemos estado platicando, van a notar que tú estás muy ligado con la parte de la mixteca, que es de donde vienen tus papás, tus abuelos, y que eso no lo has soltado, pero que también pues muchas agrupaciones que están metidas en el tema del reggae o del ska, de alguna manera abordan esa temática de lo tradicional, desde la lengua, desde la vestimenta, o la fusión musical, ¿no? Como en este caso lo que tú estás presentando con este proyecto, en donde ya te lanzas como solista. Así es. Sí, ya en este proyecto ya surge en pandemia la idea de hacer como una recopilación de algunas maquetas que yo tenía para otra de las bandas en la que estuve como integrante, que se llama Calegua. Entonces, Calegua. Y en pandemia, pues ya sabes, todos encerrados, un poco a distancia, un poco saliendo ahí a hurtadillas a ver cómo ganarse la papa, ¿no? Y había mucho tiempo, afortunadamente había otras necesidades cubiertas, y pues tuve el chance de poder trabajar en esta producción. Y en pandemia contacté a una música japonesa que se llama Akimito, a través de Instagram. Vi que era artista de reggae en Japón, tocando la melódica también, y la contacté y le pregunté, oye, obviamente no con el Translate, ¿no? El Google Translate, le pasé la idea de la canción, le pasé el track, me dijo, oye, está buenísimo, pues va, pásamelo, yo lo hago. Pasaron varias semanas y me regresó la pista de melódica sobre una base que yo hice. Entonces la empecé a trabajar, que esa fue mi primera producción, digamos, ¿no? Como esa canción que se llama Liobá, que es el nombre de Mitla, ¿no? En zapoteco, lugar de descanso. Esta chica Akimito me dice que la filosofía japonesa es muy similar a la filosofía mesoamericana, por generalizarlo así, ¿no? Entonces como que congeniamos muy bien, me mandó la línea de melódica, la grabamos y la lanzamos en YouTube, y tuvo buena aceptación, y dije, pues va, ¿por qué no entonces hacer la recopilación de las maquetas que tengo? Y creo que eso responde a lo que dices, ¿no? Como que la música sí es parte del día a día, pues sí, porque no salíamos, no teníamos presentaciones, no nos veíamos. Entonces, creo que la música de alguna manera dispersaba esa presión que podíamos tener de estar encerrados, ¿eh? Sí, y para nosotros que los que nos consideramos creativos o con esta chispa de expresarnos a través de este arte, pues sí, se volvió esencial, pues, estar tocando, ensayando, y pues yo me enfoqué a producir este disco.
Y me tomó como, sí, 2, 3 años en terminarlo, porque aprendí a mezclar, aprendí a ecualizar y a masterizar. Digo, claro, ¿no? Obviamente todo en pandemia y con los tutoriales, pues, y me gustó la idea de que fuese bajo esta filosofía punk, ¿no? Del hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces dije, pues yo me aviento el diseño, ya están las canciones, yo hago la mezcla, hago el máster y pues listo, ¿no? Entonces ya está en las plataformas digitales también. Oye, de casualidad, Akimito ¿es su apellido o lo adoptó por de Akimito? Sí, lo adoptó, ¿no? Sí, seguro. Sí, yo también cuando me dijo dije, no, estos jamaiquinos fueron muy traviesos, ¿no? Que sí, dejaron aparte, hijos. Sí, está muy vinculado los japoneses Exacto. Con Jamaica, ¿no? Sí, pues tuvieron también una disquera muy importante en Jamaica que impulsó la música reggae y ska para Nueva York. Ahorita no recuerdo bien cómo se llaman, es una mujer, no me acuerdo el nombre, pero sí estuvieron siempre muy, muy ligados, okay. los japoneses con Jamaica. ¿Y qué te parece si escuchamos uno de los temas de este disco? Vamos a escuchar este tema, Lioba. Lioba. Uh-huh. Bueno, escuchamos un tema de esta producción, de esta producción llamada New Savage Up. Son 6 temas que estuviste trabajando durante la pandemia y uno de ellos, Lioba, que escuchamos recientemente, con Aki Mito. ¿Puedes platicarnos más sobre esta producción? Yo estaba imaginando por qué después de la pandemia hay un declive en cuanto a las producciones físicas y que muchos empezaron a apostar ya por lo digital, ¿no? Que es la manera que actualmente de alguna manera ha predominado. Pero tú apostaste por sacar también algo físico. ¿Qué valor le das actualmente a este tipo de formato? La formación que yo tuve académicamente fue en la licenciatura de diseño gráfico. Sí. Entonces, mi quehacer profesional es el diseño, ¿no? Entonces, mi fuente de ingresos, etcétera, ¿no? Y pues ya sabes que ahí pues, se estudia la historia del arte y hay una parte que habla del arte objeto, ¿no? De que el objeto en sí mismo
puede ser una pieza de arte, ¿no? O una expresión artística. Y un poco también pues no sé cómo decirlo, ¿no? Sino como resistiendo a la pérdida de justo este tipo de material físico que tiene también una función con las personas, ¿no? Tocarlo, sentirlo, cuidarlo, abrir el lector, ponerlo, toda la experiencia que implica el material físico, ¿no? En la producción musical, pues son experiencias que se han ido perdiendo, como bien dices, ¿no? Entonces lo vemos en las generaciones actuales, que ya nada más en el celular, pin, 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 listo, audífonos y vámonos, ¿no? Ven una imagen bonita y eso es todo. Pero nosotros crecimos escuchando cassettes de arriba para atrás, los discos lo mismo, los viniles a mí ya no me tocó tanto, pero pues ahorita está resurgiendo, claro, y lo cual está padrísimo. Vemos aquí los decks, ¿no? De cassettes y es como toda una nostalgia de cómo se vivía la música antes, ¿no? Yo me acuerdo que con mis hermanas nos peleábamos por los cassettes, ¿no? Porque ya existía la opción de grabar encima de las cintas y era pelearnos. Exacto, ¿no? Como borraste a Ricky Martin, ¿no? Para grabar a quién sabe quién, ¿no? Entonces, como todas esas experiencias que también forman parte de una interacción entre las personas se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, ahora para coleccionistas, ¿no? Como tú o los que trabajan con los viniles, también son piezas que solamente ellos pueden conocer y que las pueden reproducir para que otras personas las escuchen, ¿no? Entonces, cumple como esa función de arte-objeto, y pues a nostalgia de que cómo nosotros vivimos esas experiencias, ¿no? con los objetos físicos, ¿no? Okay. ¿Y cuántas copias entonces se editaron de Ñu Sabidop? Mira, del primero fueron, como fue la primerita edición, fueron 20 porque estaba mal escrito. Sí, me faltó una U, entonces ya se corrigió y ya imprimí en adelante 50, porque nada más era para justo, ¿no? Como para repartir a quienes sé que valoran como el género, ¿no? Y ya están en las plataformas para la escucha, pues, de cualquier persona que tenga el acceso a ella, ¿no? Y platícanos sobre el significado del mixteco que mencionas antes. Bueno, Ñu Sabidop, bueno, la palabra Ñu Sabi es el nombre de esta civilización. Significa el país de la lluvia o gente de la lluvia, ¿no? Ñu es pueblo o gente, dependiendo cómo se conjugue. Y Sabi es lluvia, ¿no? Puede ser Sabi, puede ser Sawi o Sabui, dependiendo la variante del mixteco. Y ya la conjugación con el dop es justo como el concepto de la producción musical. Entonces, Ñu Sabidop hace referencia a, por ejemplo, en este caso, a mi persona, ¿no? Como descendiente de los Ñu Sabi, de los mixtecos, haciendo música jamaiquina. Y aparte suena muy chido el título del... Sí, está como muy acorde, ¿no? Sí, suena bien, y pues fue una decisión que tomé porque también justo antes de pandemia se estaba haciendo como mucha difusión de los raperos en lenguas originarias, claro, ¿no? Sí, hay mucho rapero en ese sentido. Sí, y había muchos raperos mixtecos, zapotecos, pues igual ni se diga, en la zona Yuc también, entonces yo dije, pues ¿por qué no? Entonces tomar esa decisión y como mencionaba, ¿no? Como visibilizar, ¿no? O más bien como seguir reconociendo que nuestras culturas siguen vivas, ¿no? Que ahorita platicábamos al inicio de esta entrevista sobre el tema de las matemáticas de la vida, que justamente aquí ya aparece esta versión en dop, ¿no? Así es. Y todo el trabajo también de producción lo manejaste tú en el tema del dop. Sí. ¿Te refieres como a...? Sí, toda la producción de estar aquí moviendo los sonidos y tal, ¿no? Así es. Afortunadamente, pues ya en las computadoras con los programas para edición musical, viene como una pequeña mezcladora adentro en donde tú puedes jugar los niveles. Ya. Entonces ahí puedes meter los efectos, tienes pues la línea del tiempo es visible, entonces puedes ir jugando en tiempo real como quieres que suene, ¿no? En este caso las composiciones ya fueron creadas
¿cómo se puede decir? Como intencionadas en dub. El dub Adaptadas a ese... Adaptadas, ajá. Por ejemplo, originalmente tienes toda la mezcla de la banda tocando una canción completa, y cuando ya haces el proceso del dub es que corres toda la cinta y en el momento tú vas jugando con los niveles de los instrumentos. En ese momento se genera el dub, pero ya estas canciones ya fueron pensadas. Es que le podías... ¿En dónde? El tiempo del reverb, el tiempo del delay. Sí, no hubo mucho como esa experimentación, porque no tenía yo una mezcladora de, no sé, 32 canales, por ejemplo, sino que todo fue en la computadora, ¿no? Okay. Ajá. Y evidentemente una de tus influencias para este trabajo fue Lee Perry. Sí, Lee Perry es como mi influencia más grande, ¿no? Aparte que pues también él es como él y King Tubby, que son como los iniciadores del dub. King Tubby es un poquito más dulce, ¿no? Como tal vez un poquito más influenciado como de este estilo, como del rocksteady, como música más alegre, más bailable. Y Lee Perry sí llega así como con el limón para exprimirte, ¿no? En el ojo, ¿no? Dices, este es dub, ¿no? Entonces me gusta mucho la influencia de Lee Perry, porque es más crudo, ¿no? Entonces siento que la intención de la música para el dub, Lee Perry tuvo una muy buena fórmula para hacerlo, ¿no? Oye, Solo, y entonces, actualmente, porque estoy entendiendo que estás trabajando ya en una nueva producción discográfica, platícanos sobre estos planes que estás ya generando. Bueno, es justo el día de ayer estaba yo haciendo la selección de las canciones. Que ahorita están en proceso de maqueta. Son 8 tracks, ya pasé de 6. Ya son 8 tracks. O sea, que quieres seguir manteniendo el formato de una producción completa. Sí. Ahorita hice un dancehall que sí lo quiero lanzar como single, con músicos, con cantantes de aquí de Oaxaca. Pero eso es digamos como que relativamente práctico, ¿no? Entonces más bien sí me quiero enfocar como en la producción completa, como mencionas. Te digo, la nostalgia de tener que alguien diga, ay, aquí está el disco, vamos a escucharlo completo. Sí, porque lo más fácil, como comentábamos, era lanzar sencillos. Exacto. ¿No? Sobre eso, y de ahí vas midiendo también las aguas de cómo puede impactar una producción ya más completa, ¿no? Así es. Sí, pero pues no, yo creo que la intención es pues esforzarnos un poquito más, ¿no? Aparte, claro, como independientes creo que lo necesitamos también. Creo que lanzar una pieza o un track para ver cómo pega y así puede funcionarnos, pero yo creo que ningún artista, músico puede aguantarse a esperarse 6 meses, un año para poder crear y poder lanzar otra pista, ¿no? Entonces yo creo que ya encarrerados nos vamos produciendo, y aparte que esta segunda compilación también son tracks que nacen desde el 2015, pensados justo para la reggae, otros estaban pensados también para Calegua, otros sí fueron creados exclusivamente ya como solista. Pero bueno, entonces me gusta mucho lo que se hace aquí en Oaxaca, ¿no? Las bandas de reggae y ska, pero siento que también podría, si es el caso, tener una propuesta distinta a lo que suena en la actualidad, y eso es lo que estoy trabajando, y pienso que en esta ocasión se va a enfocar un poquito más como a la cosmovisión del jaguar, ¿no? Ajá, aquí hay un tema en el New Savvy Dub, hay un tema que habla de la leyenda del Quetzal, por ejemplo, y en esta nueva producción todavía no tiene título, lo quiero enfocar al jaguar, justo haciendo como esta transición de la cultura reggae jamaicana, rastafari, de león de Etiopía en África, a Mesoamérica, México, Oaxaca, jaguar, ¿no? Ajá, el felino de los rastas con el felino de los mixtecos zapotecos, ¿no? Entonces como que estoy en esa búsqueda de cómo poder hacerlo, ¿no? Y entonces, lo que se entiende es que ya tienes esa producción ya está empezando a prepararse. ¿Va a salir igual bajo Solo Lion? Sí, va a salir igual bajo la autoría. Como ese... Sí.
esa tirada. Así es. Sobre live. Sí, esta primera producción pues fue instrumental, justo para que yo pudiera tocar con la melódica, y en esta segunda yo creo que ya me podría yo hacer de una backing band para que pueda tocar, porque ya los espacios me dicen, oye, está muy chido, pero estaría bien que te vinieras con una banda, dice. Digo, pues es que el formato es solista y es como más de apreciación, de sentarte a escuchar y demás. Y tocar con una banda pues estaría padrísimo también, pero ya sería para esta nueva producción que está en camino, ¿no? ¿Tiene título ya la producción o apenas está toda...? No, todavía no. Sí, está por definirse, pero pues ya conforme vaya avanzando va a ir saliendo, así. ¿Y este primer single cuándo piensa lanzarlo? ¿O ya está programado? Pues no... Hay un pequeño ska que se llama La Chica Ruda, que hace alusión a cuando te enamoras de una chava en un toquín, por ejemplo, ¿no? Entonces, describe a la chava, ¿no? Yo te vi bailando y tu energía me llama, etcétera, pero es un como ska rocksteady que está pensado para trabajarse con Marvin de los Brixton y David en el trombón de los Brixton también. ¿También va a ser David? Ajá, entonces la idea es que sea guitarra, órgano y trombón, así como muy, muy simplificado, pero apostándole a la fuerza de la canción misma, ¿no? Y la letra. Okay. Ajá, entonces, sí son temas variados. Todavía no sé cómo unificarlos para que tengan estás en el proceso. Exacto. De selección, de curación. Así es. ¿No? Y pues vamos a ver, va desde el ska rocksteady, va al roots, se va un poco de dub también, o sea, va navegando como en esos géneros, ¿no? Esos subgéneros que pertenecen al jamaiquín. Exactamente, así es. Pues esperemos tener pronto noticias de ese nuevo lanzamiento y vamos a estar al pendiente de lo que nos vayas dando a conocer poco a poco. Te deseamos mucha suerte con este proyecto. Gracias. Y pues vamos a escuchar este último tema. Digo, están invitados a que escuchen todo el material, que por cierto, ¿dónde lo podemos escuchar? Pues bueno, están en todas las plataformas musicales, está en YouTube, está en Spotify, en Apple Music, en Deezer, y pues bueno, hay varias plataformas que no recuerdo ahorita el nombre, las pueden incluso como etiquetar en sus publicaciones de Instagram, incluso en los estados de WhatsApp también ya se puede poner música, entonces ahí también la pueden ocupar, escúchenla y pues esperamos sus comentarios y que sea de su agrado. Ok, pues vamos a despedir el programa escuchando el tema, la versión de Matemáticas de la Vida de los Caciques. Así que los esperamos en la siguiente edición de Discologia y pues a escuchar este material que está súper recomendable. Gracias.